Mora, alumno de doctorado de la Universidad de la Frontera. Aprovecho para decirle que va a visitar por 2 semanas nuestro departamento, así que si por si acaso quiere conversar con él, está en una oficina al 6º piso. Y hoy nos va a hablar de manifolds IHS de tipo K32 con una acción del grupo simpléctico de mayor orden. Quizás lo cambiaste un poquito, pero Sí. Muchas gracias. La corté un poquito. Gracias. Bueno, hay hartos términos en el título, así que voy a intentar explicar cada término como por separado. Bien simple. Lo primero que tenemos que explicar qué son las manifolds IHS, que es un objeto que se está estudiando harto últimamente. Así que empezamos con la definición. No la acuerdo. Definición. Una manifold Kähler, con manifold es compleja, compacta, suave. Para no poner toda esa cosita. Kähler lo voy a poner por separado porque es una condición más técnica. Se llama irreducible, simpléctica, que es holomorfa, simpléctica, ahí era holomorfa. Simpléctica holomorfa. IHS. Sí. Cumple dos condiciones. Que sea simplemente conexa. Conexa. Y que el H0 de X de esto sea generado por una... sea generado por una forma dos formas holomorfas. Es lo mismo que decir que tiene una única dos formas holomorfas que no se anulan ningún punto. Ningún punto. Si han estudiado, no sé, superficies K3 o geometría algebraica en general, esta definición no es tan rara. Pero si no, es como son cosas como muy técnicas. Pero la gracia que tiene eso, de que generaliza un objeto que es muy común, que son las superficies de Riemann, que es la superficie K3. Primera observación es que siempre tienen dimensión 2. Dimensión compleja. 2. Con lo cual, el primer caso en que aparecen, que es dimensión 2, claro, dimensión par. Siempre tiene dimensión par. Voy a poner 2. Entonces, el primer caso es dimensión 2. Y en dimensión 2, estos objetos no son nada más que superficies K3. Y esa es como la gracia de la manifold IHS, de que generaliza la superficie K3 a mayores dimensiones. Las superficies K3 son un objeto que ha sido estudiado muchos años, pero son muy interesantes. Y que tienen muchas propiedades, como se puede estudiar de distintas maneras. Es un objeto muy, muy estudiado. Y la generalizan como a más dimensiones. Y las superficies K3 son objetos que tienden a aparecer mucho en la geometría algebraica. Por ejemplo, las cuárticas saben P3. Son superficies K3. K3. Como no sé, en particular la de Fermat. En particular, vamos a tomar X4, Y4, Z4 más W4 igual 0 en P3.
No sé, uno puede tomar, bueno, todas las cuárticas suaves son superficiales, y también todas las cuárticas suaves. Un objeto que si va en una charla como de variedad abeliana por ahí, por ese lado, de repente se pueden topar con las superficies de Kummer, que es un objeto que aparece mucho, que también son superficies K3, no sé, ciertas cubrimientos dobles de célticas. Hay otros objetos que salen que son superficies K3. Las superficies K3 tienden a salir harto en la geometría. Aquí, como para calcular, como para dar ejemplo. La definición uno pide que sea simplemente conexa. Simplemente conexa es una como propiedad que se puede demostrar con calculitos medio como lógicos, así que no lo voy a hacer. Pero las dos formas, uno la puede calcular a mano y uno puede encontrar que en una carta uno la puede dar por 4 z al cubo de z. La noté bien. El de z. Puede ser una carta. Ah, qué borré. En una carta uno puede dar las dos formas y realmente son calculables. Uno puede calcular este objeto a mano y hacer muchas cosas a mano. La cosa es que para cuando uno empieza ya a estudiar manifold y HS, después de la superficie K3, uno tiene que saltar a la siguiente dimensión, que sería en este caso 4. 4, 6, 8 dimensiones mayores que 2. Y en este caso el panorama es distinto. ¿Por qué? Porque, primero que todo, van a existir dos familias infinitas que aparecen en todas dimensiones pares. En todas las dimensiones pares. Que son el primero es el esquema de Hilbert. De n puntos en una superficie K3. Y después unas cosas que se llaman manifolds de Kummer generalizadas. Estos son los primeros dos ejemplos que encontraron de manifold IHS en los años 80, 84, por ahí. Primero encontraron que el esquema de Hilbert de 2 puntos en una superficie K3 era una manifold IHS en dimensión 4, y después generalizaron esta construcción a todas las dimensiones pares, y de basada hicieron este para todas las dimensiones pares. Por lo cual ya tenemos dos familias infinitas. Y después, en los años 2000, como 2003 y 2005 creo, no recuerdo muy bien la fecha, encontraron dos ejemplos. Los encontró O'Grady en dimensión 6 y 10. Y estos son todos los ejemplos que se conocen. No se sabe si hay más ejemplos que estos o si estos son los únicos. Incluso ahora como una de los problemas del área es ver si hay más ejemplos, tratar de demostrar si existen más ejemplos, encontrarlos, si no hay más ejemplos de los que no. Hay hartos, no sé, resultados que le ponen ciertas restricciones a cómo tiene que ser la manifold HS, como para ir viendo si es posible que haya más o no. Pero por ahora no se sabe qué más. Sería interesante que hubiera más, porque por ahora solo hay 4 ejemplos, pero no se sabe.
Y también hay las deformaciones. sí, eso justo iba a escribir ahora, que todo esto se pueden considerar más deformaciones. Pero por lo mismo uno estudia manifold y HS, que son deformaciones equivalentes a esta o una de esas dos. Nosotros vamos a estudiar de tipo K3 cuadrado, que son deformaciones de ese cuadrado con esa superficie K3. Con deformaciones como para no... Fisies. Se puede imaginar eso, como lo que dice la palabra, que puedo agarrar una y puedo deformarla manteniendo como la misma estructura. Cuando hacemos deformación así obtenemos como más, pero en sí la idea es como mantener la estructura. Bueno. Y nosotros vamos a estudiar de este tipo. Es que el tipo, como si uno empieza a estudiar el salto más natural es estudiar K3 cuadrado, como tomar el esquema Hilbert de 2 puntos de superficie K3. La siguiente, dimensión 4, la superficie K3 ya me interesa mucho, porque es como el paso natural. Y es por donde uno empieza, como cuando quiere estudiar estas cosas, como el manifold HS, es donde uno empieza, porque como que tiene más herramientas, uno sabe más, como el primero que te va a estudiar. Y realmente como el caso K3 cuadrado no es este caso, como el esquema Hilbert de 2 puntos, lo bonito que tiene es que también tiene una presentación más manejable, porque uno puede considerar es una superficie K3 y tomamos S cruz S, que es el producto cartesiano de S cruz, de la superficie K3, lo sigo mismo. Tenemos que el S2, la permutación 1-2, actúa acá permutando las coordenadas. Por lo que podemos consideramos por S2. Esta cosa va a tener singularidades en la diagonal porque hay efectos fijos por la acción. Así que toda la diagonal es singular, así que tenemos que desingularizar. Me cuesta esta palabra. Desingularizamos. Y eso va a ser el block en la diagonal. Y con eso obtenemos esta cosa, que es esto siendo block la diagonal, y esto va a ser una manifold HS. Y obviamente es de tipo K3 cuadrado, porque es una K3 cuadrada. Y la verdad, este fue el primer ejemplo que encontraron de manifold HS. De que simplemente con eso se mantiene al hacer el producto cartesiano y después todo lo demás, y las dos formas en las que uno levanta desde acá. Uno levanta y después ve que se extienda todo ese cuadrado. Ya. La cosa es que nosotros queremos estudiar deformaciones de manifold HS, lo cual en sí no es muy concreto, pero por suerte existen ejemplos de objetos geométricos muy simples que pueden ser manifold HS de tipo K3 cuadrado. Podemos considerar X los ceros de una cúbica suave en P5.
En inglés uno lo llama una cubic form. Y podemos considerar este conjunto que es bien lindo, que es las líneas que están contenidas en nuestra variedad. O sea, nosotros agarramos una cúbica suave en P5, una cubic form, va a tener dimensión 4, y agarramos todas las líneas que están contenidas en nuestra variedad. Que un objeto así no debería ser como que uno piensa que debería ser bien complicado. ¿Ah? Y se llama la variedad de Fano. O la variedad de línea de Fano. No sé cuál. De X. Y la cosa es que Bouville y Donaghy mostraron que Fx es una manifold IHS de tipo K3 cuadrado. O sea, construyeron una superficie K3, hicieron el esquema de Hilbert y vieron que esta Fx se puede formar en esa superficie K3. Y es, por lo menos yo lo encuentro bien interesante porque uno puede tomar como, no sé, la cubic form, la cubic form de Fermat, la cúbica de Fermat en P5, que viene dado por esta ecuación. En P5. Y luego uno puede tomar su variedad de líneas de Fano, que simplemente considerar todas las líneas que están contenidas acá adentro, y esto va a ser una manifold IHS. Y hay más ejemplos, como aquí en la sesión, no sé, delante mencioné que el descubrimiento doble de una séptica de una superficie K3, hay como un equivalente para manifold IHS tipo K3 cuadrado, y hay como 4 o 5 construcciones más. Y esas también son todas las que se conocen. Como es un área nueva, tampoco se conocen muchos ejemplos. Y también es otra tarea, como otra problema abierto, es tratar de buscar más ejemplos de estas variedades, ejemplos concretos. Pero tenemos esta y esta es bonita y es bien útil. Bueno, lo que a mí me interesa estudiar de estos objetos son automorfismos. Automorfismos. ¿Qué gracia tiene el automorfismo? Que si uno toma una manifold IHS y consideramos sus dos formas, pues si no somos, cuando tenemos un automorfismo de la X, uno puede ver su acción en las dos formas, con el pullback. Y la gracia es que como las dos formas únicas, esta cosa va a ser un múltiplo de nuestras dos formas originales. Un múltiplo de una negativa. No, nulo. Con lo cual, si acá asumimos que G es finito, vamos a tener que esto es de la forma así, multiplicado por un lambda, donde lambda la n igual a 1, n es el orden de G. O sea, de que si tenemos un automorfismo en una manifold IHS, podemos ver fracciones en las dos formas, y cuando el automorfismo es finito, estamos multiplicándolo por una raíz de la unidad. Por lo cual me interesa separar el automorfismo dependiendo de cómo actúen en las dos formas. Vamos a decir que G es simpléctico y las dos formas la deja invariante. O sea que este lambda es 1. Y G es no simpléctico, si no es simpléctico, como dice el nombre. O sea que multiplica nuestra
acá por acá, G finito. Siempre G finito. Multiplica nuestra dos formas por una escala. Está definido también de puramente lo sincrético, que es cuando, no sé, acá tengo orden n. Queremos que esta raíz sea una raíz enésima, primitiva. Por lo cual lo multiplico, no sé, si este es de orden 4, este no sea menos 1, sea una raíz, sea i. No sé. Y como ejemplo, uno puede considerar en superficie K3, esta definición es para manifold HS en general, por lo cual es válida para superficie K3. Incluso todo esto se estudió mucho tiempo en superficie K3. Y esto, claro. Vamos a tomar la cuántica de Fermat. Y vamos a considerar el automorfismo X, Y, Z, W, que lo manda, multiplica el I por, esto está en P3, ¿cierto? Multiplica el I con un menos. Y si se acuerdan, como un poquito antes, había dicho que uno podía calcular las dos formas. O en ese caso, uno puede calcular la acción en las dos formas y uno obtiene que esto sería I 4z cubo. El menos sale, entonces esto es menos omega x. Así que uno también, pues uno si tiene automorfismos, no sé, en una superficie K3, uno puede calcular a mano cómo es la acción en las dos formas, sabiendo cómo es las dos formas, y uno puede ver si es que es simpléctico o no simpléctico. Y para superficie K3 esto se estudió harto. Como se estudia, se clasificaron los simplécticos, los no simplécticos también se clasifican. Harto más, harto se ha hecho. Y lo que a mí me interesa era como problema de superficie K3. Si uno considera un grupo de automorfismo finito, podemos definir en la siguiente sucesión exacta. Definimos 1, 0, ¿dónde qué es esto? G es nuestro grupo de automorfismo en la superficie K3 o la manifolía HS que queremos. Este morfismo, que es alfa, no va a hacer nada más que agarrar un automorfismo y mandarlo al escalar correspondiente de acá. A este escalar. Para automorfismo nosotros tenemos este escalar aquí que multiplica las dos formas. Por eso nosotros definimos una función que va desde G hasta UM, que son las raíces, y que mande acá el gen lambda de G correspondiente. Y como esto es una sucesión exacta, esto va a ser el kernel, y el kernel no van a ser más de los que manden acá el G a lambda G igual 1, los que no actúan en las dos formas, o sea, los simplécticos. Con lo cual acá el G0 es la parte simpléctica de nuestro grupo G. Simpléctica. Y acá el UM es no más que GG0, que es la parte no simpléctica. O sea, son los automorfismos que van a actuar de forma no simpléctica en nuestra manifold IHS. No simpléctica. Por lo cual, ¿cuál es la gracia de que nosotros, cuando tenemos un automorfismo en una manifold IHS, o una superficie K3, nosotros podemos agarrar un grupo y lo podemos meter en esta sucesión exacta siempre? Y luego, como tenemos esta sucesión exacta, lo que hacemos es estudiar esta parte y esta parte. Como que partimos el grupo de manera de estudiar cada parte por separado. ¿Y cuál es lo que nosotros queríamos hacer con Paola y con Romain? Es estudiar grupo G con que este G0 sea máximo. O sea que no esté contenido en ningún otro grupo más grande que pueda actuar de manera simplífica. Por eso veamos los resultados.
Es algo que ya se ha estudiado. Y donde, como mencioné antes, donde primero se estudió fue en superficie K3. ¿Qué hay resultados en superficie K3? Mukai probó en los años 80, creo también. Este G0 siempre es menor que 900. Claro, superficie K3. Este G0, en la parte simplística, siempre es menor que 960. O sea, no puede ser muy grande. Entonces, G0 es isomorfo a M20. ¿Qué más? Como para mencionar también la otra parte, Niculin probó que la función de Euler, o sea, todos los números coprimos, que es la suma de todos los números coprimos, no, la cantidad de todos los números coprimos con m, es menor o igual a 21. Es menor o igual que 21. Con lo cual, la cantidad de m hay una lista finita, como de estos m posibles, y esto también es una lista finita. A lo más este es 960, esta a lo más hay una cantidad como, creo que el mayor es 66, si recuerdo bien. Así que no hay muchos casos. Cuando tomamos un grupo finito, lo partimos. Acá hay una cantidad finita y acá hay una cantidad finita, por eso uno piensa que se pueden clasificar todos. Y es lo que estaba como hay altos resultados de ese lado. Bueno, hay un resultado hace como un año que clasifican todos los grupos, todos los grupos finitos que actúan en la superficie K3. Pero a nosotros nos interesa con G0 maximal. Otro resultado por ese lado es que Kondo probó que el orden del grupo en total es menor que 3960, por lo cual los grupos finitos que actúan en la superficie K3 no son muy grandes. Muy grande con la cantidad de números que hay. Y si tenemos que alcanzar el máximo, entonces G cumple la sucesión. Uno, M20, G, 4, 1. Y hay una única superficie K3 que admite esta acción. Acción. Que es la variedad, esa es la superficie de Kummer E cruz E. No define la superficie de Kummer, pero si alguien como ha estudiado superficie de Kummer sabe que esa es como la más bonita posible. ¿Qué más? Acá encontramos la maximal, pues. Si nos preguntamos, ¿hay algo entre medio? Como hay alguna que sea maximal, pero sea un poquito más chica. En ese caso, van a ser Sarti y Brandorst Hashimoto. Esto fue como en el 2019, si no me equivoco, hace bien poquito. Probaron que existen dos. Existen dos superficies K3. Y si es K3 con grupo G, con un grupo de automorfismo, tal que en vez de acá poner un 4, que es el más grande, uno puede poner un 2. Y no son el mismo. La idea es que sean maximales, de que este grupo G no esté contenido, no sea un subgrupo de índice 2, no que sea un grupo único en sí, como actuando en una superficie K3. Y actúan en dos superficies K3, que son la cuártica suave
X a la 4 más y a la 4, 4 más Z a la 4 más W a la 4 más 12 X y ZW igual a 0 en P3. Y la superficie de Kummer que es tau, el tau es 2 tau, donde tau es este número bonito, menos 1 más y raíz de 5 partido por 2. Y no hay más, solo hay 2. Por eso, si uno toma el grupo maximal, que es M20, que actúa en una superficie K3, si uno quiere ver el grupo más grande, uno puede extenderlo por como la parte simpléctica, que es esta, hasta mu4, y uno va a encontrar de que existe una única superficie K3, que es esa Kummer. Si uno dice, ya, consideremos el grupo simplístico más grande, pero no queremos que sea la de mayor orden, queremos que sea la siguiente. Podemos poner acá un mu2 y podemos encontrar 2. Y después, Paula, comparar con Romain. Hicieron la pregunta ya, y si no queremos exigir nada en esta parte, ellos demostraron que existen infinitas superficies K3 con acción de M20. Existen infinitas. De esas infinitas, solo 3 admiten automorfismo de los efectos que son estas 3. ¿Y esa cuántica también es una Kummer, la primera? ¿Esta cuántica? Sí. Sí, porque todos tienen picar 20. Y se tiene que picar 20. Todos sí, se toman de... Ya, ¿y de qué es? Como el número es bien feito. Lo calculó Brandon Hashimoto en ¿Es su... producto de una hidroelíptica también? Sí, de Dolitri. Sí, pero el tau es... No es bueno para ver. Claro, Ya. sí. Lo interesante sí es que esta superficie de Kummer y la primera no son cuárticas, porque la polarización no da. Por lo cual, esta cuártica suave, como al hacer esto, uno demuestra como de corolario que esta cuártica suave es la cuártica con mayor grupo automorfismo posible. No, espera, pero la Kummer tiene un modelo de cuántica. Claro. Sí, todas las Kummer tienen un modelo. Sí, singular. Claro. Singular, sí. Ese es suave. Sí, esta es suave. Sí. Ok. Por eso, como corolario, esa es la cuártica suave con mayor grupo automorfismo posible. Y esa hidroelíptica de la práctica suave, de la cual Kummer siempre tiene multiplicación compleja. No sabría decir. No sé. Ahí. Bueno, nosotros queremos hacer esto como agarramos este problema y queríamos hacerlo ahora para Manifold HF. Se estudió harto en superficie K3, que es la dimensión 2, ahora queremos pasar al siguiente paso. Lo natural es estudiar esto. Ya. Esto en K3 cuadrado. O sea, Manifold y HS que son de formación equivalente a K3 cuadrado. ¿Por qué en K3? Bueno, ¿por qué K3 cuadrado? Obviamente porque el primer salto es dimensión 4, pasamos de dimensión 2 a dimensión 4, pero es porque también Hahn y Mason, en 2014, si no me equivoco, clasificaron los grupos simplécticos que actúan en una manifold de K3 cuadrado. Simplécticos que actúan en K3 cuadrado. En manifold de tipo K3 cuadrado. Y en particular, este grupo, que es Z3,
a la 4, semidirecto a 6, es el más grande. Como para hacer notar, este grupo, que es este G0, tiene orden 29.160. Por lo cual pasamos del grupo de un grupo de orden era 960, a un grupo de orden 29.160 en el grupo de orden máximo. Por lo cual uno cuando pasa de K3 a K3 cuadrado, los grupos como aumentan en orden de manera muy, muy grande. Se agregan muchos primos. Entonces el objetivo de nuestro modelo que nosotros nos propusimos es clasificar los X de tipo K3 cuadrado con G actuando tal que uno pueda poner este G en esta sucesión exacta. Y pedimos una cosita más, que el M sea mayor que 1. O sea, queremos que tenga automorfismos no simplécticos. Lo primero que notamos, que igual fue bonito, es que, bueno, igual también era como conocido, pero es que podemos encontrar un ejemplo de esta acción. Y estos ejemplos se hacen variedad de Fano de línea, variedad de línea de Fano, de una cúbica suave. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros tenemos una cúbica suave en P5 y consideramos su variedad de Fano, variedad de línea de Fano, cuando uno tiene una acción de X por un grupo, uno después uno puede mover esa acción a la variedad de Fano de manera fiel, sin que se pierda nada. Así que nosotros podemos ver acciones de grupo en cúbica suave en P5, en Cox-Portfolio, y luego podemos trasladar la acción a la variedad de Fano. Y obtenemos acciones de grupos en la manifoldía FF correspondiente. Por lo que uno puede notar de que... y acá si este grupo actúa... nosotros podemos calcular acá, sabiendo cómo es la Cubic-Portfolio, cómo es la cúbica, si el automorfismo actúa de manera simpléctica o no simpléctica. Nosotros podemos calcularlo, sabiendo esta ecuación. Por lo cual podemos saber acá si está actuando de manera simpléctica o no simpléctica y cosas así. Por lo cual en particular se puede calcular de que este grupo que actúa acá va a actuar en su variedad de Fano, pero va a actuar de manera simpléctica. Va en FG de manera simpléctica. Por lo cual existen acciones, tenemos un ejemplo concreto, incluso este FDX uno le puede calcular estas ecuaciones, porque está en T14, de acciones del grupo que queremos en manifold HS. Tenemos un ejemplo concreto, lo cual no es para nada fácil, porque como mencioné antes, en manifold HS, ejemplos concretos de manifold HS, incluso de tipo K3 cuadrado, que es el tipo más fácil, tenemos pocos, son como 6 ejemplos. Y como de esos 6 ejemplos, la mayoría, como está otro, que son que es como la generalización del cubrimiento doble, una séptica, que son como más manejables y los otros son ya más bien elaborados. Por eso no es fácil generar como acciones de grupo.
¿Cuánto sale M en este caso? 6. Porque acá podemos poner otro Z3 y acá podemos poner S6. Puede ser después. Sí. ¿Y hay una cota en general sobre M o no? Sí. 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 Así que por lo que tenemos un ejemplo. Esto es más o menos como el contexto del problema que trabajamos con Paola y con Romeo. Queremos trabajar manifold IHS de tipo K3 cuadrado tal que actúe este grupo de manera sincrética. Ya. Ahora voy a ponerme un poquito como más... Voy a hablar un poquito más de la estrategia, así que como un poquito más técnico. ¿Cómo hicimos? Uy, no sé qué hice. Voy a borrarlo ahí. En manifold IHS de tipo K3 cuadrado, uno tiene este morfismo que va del automorfismo de X a las simetrías del segundo grupo de cohomología, el H2. La cosa es que manifold K3 cuadrado, esto es inyectivo, por lo cual nosotros podemos agarrar un grupo y podemos hacerlo actuar fácilmente. Y nosotros sabemos cuál es este grupo. Es un reticulado con una forma que viene dada, que se conoce, y tenemos que el H2 de XZ va a ser isométrico al grupo, este reticulado. 2 más 3 veces más menos 2. Donde si han estudiado la superficie K3 saben que este es el látiz K3, el reticulado de superficie K3, por lo cual solo estamos agregando una partecita más. ¿Cuál es la diferencia? De que esto ya no es unimodular, por lo cual ya, como los cálculos se tienden a complicar un poquito más. Pero eso es lo que es. Estudiamos actuando en H2XZ. En su resultado, con el Mason, calcularon el reticulado invariante. Variante de esta acción. Y demostraron que va a ser un reticulado de orden 3, isométrico a esto con esta forma bilineal. Acá como solo para... Okay, lo voy a hacer después. Esto es FH, el generador. Y el reticulado con variante, que es el perpendicular a ese, el octagonal a ese. Como invariante. Tiene rango 20. Tiene rango 20. Y... Uy, no sé cuánto tiempo me queda. Son las 1:03. No sé a qué hora empezamos. Empezamos a los 2 minutos más. Ah, ya. Negativo de... Bueno. La cosa es que, sabiendo esto, sabiendo el reticulado, nosotros podemos saber de que, sabiendo el reticulado invariante, nosotros tenemos que si L es una clase amplia, L, bueno, podemos considerar... Nosotros podemos considerar una clase amplia fija por G0
Y este L va a pertenecer acá. La reticular invariante, porque es una clase amplia que está en H2 siendo fija, por eso tiene que pertenecer al reticular invariante. Como pertenece al reticular invariante, si uno considera un elemento de acá, un L, uno lo escribe en esta base, uno multiplica su cuadrado, uno tiene que L cuadrado, consigo mismo, va a ser siempre de la forma 6n, con n perteneciente a n. Por lo cual, si queremos considerar múltiples H de tipo K3 cuadrado con esta acción, que sean proyectivas, podemos considerar una polinización, que siempre existe una fija, y podemos considerar su cuadrado, y esta polinización siempre va a tener cuadrado 6n, con n perteneciente a n cuadrado. Y sabiendo la polinización, nosotros podemos calcular el trascendental. El látiz trascendental. Con lo cual podemos calcular pares de reticular, esa es una clase amplia, y su reticular invariante, agregue puras cosas. Y podemos tratar de ver, podemos preguntarnos, ¿cuáles son admisibles? Admisibles. Y acá usamos harta teoría, como usamos hartos resultados clásicos de que el trascendental está dentro del invariante, el Néron-Severi contiene el coinvariante, y cosas así. E hicimos como cálculos en reticulados y comprobamos que existen estos casos. Y el cuadrado igual a 6. Acá era 6. Esto salió 2 veces por 2. Y nos salió un caso más. O sea, lo que hacemos es, lo que hicimos con Paola y con Romain, vimos cuáles son las posibles polinizaciones, y con esas polinizaciones vimos cuáles son los posibles trascendentales que tendrían esta manifolia HS de tipo K3 cuadrado. Y eso es solo reticulado como solo teoría de reticulado trabajando en el H2. Pero en particular también trabajamos, encontramos que todas ocurren. O sea, todos los casos que encontramos trabajando en el reticulado, que fueron estos 5 casos, luego podemos demostrar que todo ocurre usando el teorema de Terelli. Y haciendo la construcción como bien a mano de cómo tendría que ser el automorfismo y cosas así. En particular, como corolario, y para terminar, nosotros empezamos trabajando con el grupo simplístico más grande. Uno de estos casos, que es este, tenemos que se puede extender con parte no simplística 6. Y con eso encontramos que el grupo de mayor orden posible, actuando de una manifold HS de tipo K3 cuadrado, tiene orden 1074.960. Si te acuerdas, en superficie K3 era como 3840.
el grupo de mayor orden posible, finito. Acá tenemos que es 1740 a 174.960. Increíblemente mucho más grande. Y que va a estar metido en esta... precisión exacta. Y tenemos que la variedad de Fano, que mencioné antes, variedad de líneas de Fano, de la cúbica de Fermat, P5, admite esta acción. O sea, hay un ejemplo concreto de una manifold IHS de tipo K3 cuadrado que admite la acción del grupo más grande posible del grupo de orden más grande posible. ¿Eso es único el grupo G que se puede poner al centro de esta asociación? Es como un detallito que tenemos de que estamos como... no sé si es único porque tampoco no sabemos si está el manifold es única. Estamos como 90% seguros que es única. Pero me falta un detallito. Como un detallito bien chiquito. Pero claro, la idea es como demostrar de que esta es la única. Y como poner en el paper y mandarlo. Y eso. Muchas gracias por cortar. Muchas gracias. Creo que, bueno, siendo un poco de este contexto de clasificación por género de grupos, esas dos formas que mencioné al principio, que es única y que era la homología, esa condición se puede traducir, la condición que define las manifolds IHS, se puede traducir en una condición geométrica sobre la métrica de la variedad. Creo que sí, pero no sé de eso yo. Pero no sé si eso no. Creo que se puede traducir en términos de geometría diferencial, pero sobre el grupo de holonomía. Pero no recuerdo. No recuerdo exactamente la definición, pero esa definición llega de algo de geometría diferencial originalmente. Incluso la manifold IHS es como la hablamos por el lado, pero también se llaman manifold hiperkeller. Y se demostró de un tema muy importante que al final las definiciones son iguales. Esas que son equivalentes. Hiperkeller es como más al lado como diferencial en definiciones. Sí. Retomando una pregunta que hizo Antonio, pero entonces para la HS de tipo K32 hay una cota general sobre mu que es 6 o... En este caso es 6 porque el picar es 20. La cosa es que siempre cuando uno tiene una manifold IHS, una de tipo K3 cuadrado, y uno hace la asociación, bueno, no sé, M. Este M siempre está acotado de la misma forma que en superficie K3, pero es por el lado de X. Bueno, así que como lo distinto con K3 cuadrado y todas las K3, comparado con superficie K3, que el ρ puede acá alcanzar 22. O sea, el M puede alcanzar un número más que no aparece en superficie K3, por eso hay como automorfismos monosimplécticos que aparecen en K3 cuadrados que no pueden prevenir de K3, porque no dan M. O sea, eso para entender, porque a priori podría ser que el grupo más grande
posible venga de un G0 que es más chico y que sea el mu que sea más grande, pero eso lo excluyeron porque tienen la cota sobre mu. Sí, Ya, sí, aparte porque el grupo, el G0, que tiene orden 29.160, es mucho más grande que el siguiente, que creo que es M21, que creo que es como 20.000 y como ya no da. No alcanza, ya. Sí. Ya. Gracias, no hay más preguntas. Gracias, de verdad. Preguntas más de los pero se me pasa el capítulo. Esto es mucho interesante.